Doña Laura Olivera Sala, muy buenos días. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Cuéntenos cuál es la situación en Sao Paulo y en el Brasil con esta pandemia que convierte ese país en el segundo lugar del mundo con mayor número de contagios. ¿Qué nos cuenta usted? Efectivamente, se calcula que para mañana o pasado Brasil va a estar llegando a los 2 millones de personas contagiadas, lo cual es una cifra realmente muy preocupante y que está causando una crisis sanitaria en primer lugar, una crisis política y una crisis económica. La situación en San Pablo es realmente muy delicada. Día a día la cifra de muertes pasa el número de mil personas, aunque ahora aparentemente se estaría llegando finalmente a la curva, ¿no? De donde comenzaría a retroceder, a empezar a descender ese número de muertes. Aún así, las cifras son muy preocupantes y más preocupante aún es que se ha comenzado a retomar la actividad. Aún así, con estas cifras, ¿no?, que estamos hablando. Este fin de semana los parques han sido abiertos, el día de hoy los gimnasios también van a volver a realizar sus actividades normalmente, los bares también abrieron sus puertas, y bueno, los shoppings, lentamente todo está volviendo a la normalidad. Sin embargo, la situación continúa avanzando, realmente a pasos agigantados. La gente en la calle generalmente no usa máscaras, hay muy pocas medidas realmente serias, ¿no? La gente, yo creo que en parte es porque estamos viviendo una gran diferencia también de opiniones entre el gobierno central y la postura, ¿no?, que tiene el gobierno central, y por otro lado los gobernadores de cada uno de los estados. Brasil es un país que está dividido en estados, en 26 estados, y cada uno de esos estados es gobernado por una autoridad, que es la que también toma las decisiones en cada una de las regiones. Entonces, por un lado, tenemos la postura del presidente, que desde el comienzo ha tenido una postura bastante de desacreditar un poco la gravedad de esta situación, ¿no? Desde el comienzo él, seguramente habrán escuchado, ¿no?, sus declaraciones de que coronavirus es simplemente una gripe, una gripecita, ¿no? Y él ha salido declarando de que no tiene ningún miedo ante esta gripe. Bueno, hoy en día Bolsonaro dio positivo en el test de coronavirus la semana pasada, ¿no? Tras subestimar la gravedad del virus. Y bueno, todo esto ha ocasionado también muchos conflictos internos dentro del país, que se han ido sumando y están generando una situación realmente tensa en todo sentido. Eso a grandes rasgos es lo que viene pasando en Brasil en los últimos 4 meses. Doña Laura, nos preocupa mucho la ciudad donde usted está, Sao Paulo, que es una de las ciudades más populosas del mundo. Eso hay mucha gente que no lo sabe. Y es la capital industrial de Brasil. El estado de Sao Paulo es un estado que tiene los niveles de desarrollo económico de una nación europea, de Europa del centro. Y Sao Paulo, le repito a nuestros oyentes, usted lo sabe demasiado bien, es la capital industrial de Brasil, donde por supuesto hay mayor cantidad de congestión de gente. ¿Cómo ha sido esa pandemia en Sao Paulo específicamente? Sí, bueno, Sao Paulo se ha convertido en el epicentro de coronavirus dentro de Brasil. Una de las razones es porque tiene de los aeropuertos más importantes del país. A San Pablo llegan personas del exterior y también tiene mucho movimiento interno. Entonces ha sido uno de los focos más grandes. El estado tiene 44 millones de habitantes. La ciudad de San Pablo, donde actualmente resido, tiene 18 millones de habitantes. Y bueno, una de las preocupaciones más grandes que es referente a la ocupación hospitalar, ¿no? Que
la ocupación de las unidades de cuidados intensivos ha llegado a casi prácticamente el límite de sus camas. Para eso se construyeron hospitales de campaña en estadios, en zonas abiertas, donde necesariamente la ciudad se vio obligada a procurar camas fuera de lo que son los hospitales, porque no se estaba dando abasto por causa de la cantidad de gente que ingresaba a diario con esta enfermedad, ¿no? Con este virus. Y tanto es así que incluso los estudiantes de medicina que estaban en el último año ya para graduarse este año o el año próximo, se adelantó sus graduaciones para que pudieran comenzar a trabajar de forma inmediata en estos hospitales y contar con más personal, porque además de carencia de camas, también hay carencia de personal. Hoy en día el porcentaje de la ocupación hospitalar ha descendido, se han cerrado algunos de estos hospitales de campaña que fueron creados de forma así provisoria, ¿no? Y ya se estaría como, ellos en el gobierno ya dan como por controlada la situación y bueno, a pesar de todo se ha logrado contener. Se hizo una campaña muy grande respecto al tema de la cuarentena, especialmente en San Pablo, ¿no? Pero la cuarentena nunca fue obligatoria. Aquí en San Pablo siempre fue de forma voluntaria. Siempre, todos los días, a nivel de cadena en San Pablo, hay una conferencia de prensa donde el gobernador dicta las medidas, va anunciando la cantidad de personas infectadas, las muertes, y todo el tiempo hay una gran campaña muy fuerte en favor de la cuarentena como una de las medidas más importantes para evitar la propagación. Aún así, el porcentaje de personas que han acatado, ¿no?, la cuarentena en casa nunca llegó al número deseado, que siempre se esperó que un 60% de los habitantes de San Pablo pudieran quedarse efectivamente en casa, y ese número nunca llegó, siempre estuvo por debajo. Por eso la ocupación hospitalar estuvo al límite y fue necesaria esa construcción de esos hospitales de campaña complementarios, ¿no? Y bueno, básicamente ha sido esa la situación. Hoy en día, como comentaba, ya están flexibilizando las políticas, se están abriendo los restaurantes, los shoppings, los gimnasios, y las personas ya se ve otro movimiento en la calle, y nosotros, los que habitamos en la ciudad, estamos con bastante temor, ¿no?, de qué va a suceder ahora, si dentro de 2 días vamos a llegar a la cifra de 2 millones de personas contagiadas en el país. Bueno, ahora con esta flexibilización de las políticas, ¿qué va a pasar? ¿Se aumentarán los casos? ¿Aumentarán las muertes? ¿Será una medida que pueda revertir todo lo que se ha hecho, ¿no?, todo este esfuerzo? En lo personal, yo hace 4 meses que trabajo desde casa, estoy siguiendo realmente la cuarentena, ¿no? Entonces todo este esfuerzo de estos meses de trabajar desde casa, de no salir, de salir exclusivamente para realizar las compras, ¿no?, exclusivamente lo necesario. Bueno, ahora que se han comenzado a flexibilizar las políticas, pero que todo continúa avanzando, ¿no?, ¿qué sucederá? Bueno, vamos a ver cómo continúa la situación, ¿no? Pero realmente es bastante preocupante. Doña Laura, 2 observaciones. Usted dice y está muy familiarizada con la cifra que Sao Paulo tiene 18 millones de habitantes. Es 3 veces Bogotá. Bogotá es una ciudad gigantesca, enorme, muy difícil de manejar y tiene 6 millones de habitantes o poco más. Sao Paulo es 3 veces Bogotá, 3 Bogotás. Es una cosa impresionante. Y lo segundo, lo que usted dice, ¿qué va a pasar con la apertura? Mire lo que está pasando en los Estados Unidos en tantos lugares, donde han tenido juicio, como en la ciudad de Nueva York, han logrado controlar la pandemia. Ayer Nueva York tuvo 0 muertos por coronavirus,
Pero hay otros lugares de los Estados Unidos donde resolvieron abrirse, como por ejemplo la Florida, donde ayer o antier tuvieron más de 15.000 contagiados. Sí, De la modo que abertura de los parques en Orlando, ¿no? y las playas en el caso Claro. de Miami. De manera que usted tiene toda la razón al preguntarse qué va a suceder con la apertura, porque la apertura ha sido motivo de enormes preocupaciones en muchos lugares del mundo. Sao Paulo, Brasil, el país más grande de América, uno de los, de los países más mayores del mundo, con unas producciones agropecuarias gigantescas, con una producción industrial fantástica que tiene sede precisamente en Sao Paulo, allá donde está, desde donde nos está hablando doña Laura Olivera Sala. Brasil, un gran país con grandes problemas, con enormes problemas, y ahora con este coronavirus parece que han salido a flote todos y unas confrontaciones pues bastante torpes, porque yo le diría, este es un tema técnico, este es un tema científico, esto no es un tema político. Claro, Esto no es cuestión de que yo soy guapo y salgo a la calle sin tapabocas, porque eso es completamente idiota. Si el médico me dice que tengo que usar el tapabocas y me tengo que quedar en la casa, pues me quedo en la casa, y si salgo, salgo con el tapabocas. Porque el tema no es político, doña Laura. Pero ¿a quién se le ocurre convertir en tema político un tema que es médico-científico? ¿A quién se le ocurre? Bueno, de hecho, Brasil, ¿no? Segundo país del mundo con mayor cantidad de casos, y enfrenta esta crisis sanitaria sin ministro de salud. Es insólito que estemos luchando esta pandemia sin ministro de salud. En lo que va del año han renunciado 2 ministros de salud por diferencias con la postura y las recomendaciones médicas realizadas por el presidente, a la cual los ministros han hallado que no eran correctas, y han renunciado 2 ministros. Uno de ellos ha estado al poder un mes, menos de un mes. Inaudito. Y en estos momentos, bueno, estamos con un ministro de salud interino que no cuenta con ninguna experiencia en lo que es el tema de la salud. De hecho, es una persona que está relacionada con es militar, ¿no? Entonces, qué difícil. Realmente Brasil tiene muchos obstáculos. Esto realmente, me perdona la irreverencia, pero esto da una risa amarga. Que se maneje con criterio militar una pandemia. Claro, falta que entren a los hospitales para que de aquí en adelante manejen las unidades de cuidado intensivo los sargentos, ¿no? Pero por favor, entendamos que este es un problema médico que debe resolverse con criterios científicos. Son los científicos y no los militares ni los políticos los que deben enfrentar esta pandemia. El político tendrá que tomar la decisión final, pero sobre la base de lo que le digan los científicos, por amor de Dios. Es que lo que está de por medio es la vida de la gente, su bienestar. Claro, porque y además tiene que ir por delante. Pero claro, y además no se sabe cuáles son las secuelas que deja el coronavirus en las personas que lo han sufrido de manera grave. No se sabe, están hablando de daños cerebrales, de daños pulmonares. Pero ¿cómo se va a manejar esto con criterio político? Dios mío. Sí, Pues, es que hay mucho que se desconoce, ¿no?, sobre el coronavirus. De hecho, aún hay dudas sobre su origen. Están realizando estudios, aparentemente tendría un origen previo a la epidemia en la ciudad de Wuhan, ¿no? Ya se han encontrado pruebas en aguas residuales, o pruebas en Barcelona, creo que se han encontrado, y hay muchísimo que aún se desconoce. Pero si hay algo que se sabe justamente es que en estos momentos es muy importante cuidar a las personas y poner por delante la salud, ¿no? Lo que ha sucedido también aquí en Brasil es que se ha puesto por delante la economía, siendo que era extremadamente necesario no paralizar el país para frenar un poco la crisis económica. Pero a pesar de eso ha sido como un gran error, ¿no? Porque
se han descuidado las dos cosas. Entonces hoy en día tenemos una crisis económica por un lado y por otro la crisis sanitaria y una cifra de muertos realmente alarmante, ¿no? 72.000 con las cifras actualizadas de este fin de semana. Los muertos no cuentan en el Producto Interno Bruto y los enfermos, los gravemente enfermos, sencillamente no pueden trabajar. Entonces esto es un tema que hay que tratar con mucha objetividad y con mucha seriedad, y por desgracia en el Brasil eso no se ha hecho y ahí están los resultados, ¿no? El segundo país del mundo más contagiado después de los Estados Unidos es Brasil. Doña Laura Olivera Sala, pues como usted, nosotros seguimos en cuarentena y si tenemos que salir por alguna razón a la calle, que lo evitamos a toda costa, salimos con tapabocas y guardando distancias de todos nuestros congéneres, porque es lo que nos dicen los científicos, los médicos, a los que hay que creerles en este momento. Doña Laura, sí, diga usted. No, están haciendo muy bien. Por ejemplo, vemos el caso de China, ¿no? Un país con tantos millones de habitantes y que no ha pasado el millón de personas contagiadas. ¿Cómo hizo China para llegar a esa cifra? Bueno, justamente con medidas estrictas de salud. Con China, por ejemplo, cuando detectó el foco en la ciudad de Wuhan, puso la ciudad en cuarentena, la ciudad entera en cuarentena, y así logró contener el brote, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera tomado medidas como en Brasil, por ejemplo, en China? ¿Cuántos millones hubieran sido afectados de personas y cuántos millones de muertes, ¿no? La ciudad, y tengo que agregarle toda la región, porque según nos daban los reportes desde China, 50 millones de personas quedaron en cuarentena. 50 millones de personas. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Es que estamos peleando con el enemigo más duro, más implacable que ha tenido la humanidad en toda su historia. Porque pestes tuvimos muchas, pero no teníamos el avión, ni teníamos las formas de transmisión que tenemos ahora, ni las aglomeraciones en las ciudades. No teníamos ciudades de 18 millones de habitantes, ¿no? Las ciudades más grandes tendrían 500.000 habitantes o 100.000 habitantes, y ahora tenemos ciudades como Sao Paulo de 18 millones de habitantes. Doña Laura Olivera Sala, inmensamente agradecidos con usted, y sígase cuidando, por favor. Muchas gracias a ustedes también y a las órdenes. Laura Olivera Sala, desde Sao Paulo, Brasil.